están listos para la palabra del Señor? Muy bien. Bueno, el tema navideño va a ser para el domingo. Hoy les voy a dar paso a la serie que estamos enseñando los viernes, que es nuestra declaración de fe. El tema que le traigo hoy es el tema número 50, que está en nuestra declaración, que habla acerca de la mayordomía financiera. ¿Cuántos saben que Dios financieramente también nos pide que seamos mayordomos? Usted lo sabe, ¿verdad? Entonces el título que le puse a esta enseñanza es Fieles con lo que es de Dios. Fieles con lo que es de Dios. Vaya buscando Mateo capítulo 25, verso 21. Ese es nuestro texto base, Mateo 25, 21. Y antes de hablar de números, mis hermanos, hablar de cuentas o presupuestos, quiero, hermanos, que entendamos algo que es muy necesario. Dios no nos mira a nosotros como clientes, ¿verdad? Sino nos mira como hijos de Dios. ¿Sí? Él nos mira como sus hijos. Y como padre, y Él es bueno, como padre bueno, Él se interesa desde luego en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí o no? Ya vamos a empezar con el sí o no. Él se interesa con todas las áreas de nuestra vida, incluso en aquellas, mis hermanos, que más nos preocupan o nos cansan. Y muchos llegan a la iglesia cargando preocupaciones económicas, créame. Muchos llegan cargando preocupaciones económicas tales como facturas, a veces que no se alcanzan a pagar, ¿verdad? Que tienen que pagar los biles de la luz. Esos llegan mes a mes y esos se tienen que pagar sí o sí. El gas, el agua, la luz, todos esos, ¿no? También venimos con preocupaciones, cargando preocupaciones económicas con respecto a decisiones financieras que pesan sobre nosotros. O a veces estamos preocupados por el futuro, ¿cierto? Y a veces pensamos, mis hermanos, que Dios solo se interesa en lo espiritual. Y sí, ciertamente Dios se interesa en lo espiritual, pero Jesús, mis hermanos, nunca separó la fe de la vida diaria, ¿sí o no? Jesús no separó una cosa de la otra, la fe de la vida diaria. Jesús, por ejemplo, contó una historia, una parábola que comienza de una manera muy sencilla, ahí en Lucas 16:1, yo se lo leo. Lucas 16:1, si no aparece en su pantalla, dice lo siguiente: dijo también a sus discípulos, es Jesús hablando, y les dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, a ver, digan todos mayordomo. Y este fue acusado, el mayordomo, ya lo estudiamos, ya hace tiempo lo estudiamos, ¿lo recuerda? Esta parábola cuando hablamos acerca de las finanzas. Y dice que este mayordomo fue acusado ante él como disipador de sus bienes, es decir, alguien que derrochaba, alguien que malgastaba los bienes ¿de quién? Pues del hombre rico, ¿verdad? Entonces, no comienza esta historia o esta parábola hablando de pecado escandaloso. ¿Se da cuenta de eso? No está hablando de un pecado escandaloso, sino está hablando de administración. A ver, digan todos administración. Jesús, mis hermanos, se acerca a la realidad cotidiana, al manejo de los recursos, a las responsabilidades normales de la vida, ¿verdad? Y eso, mis hermanos, nos muestra que Dios realmente sí se interesa, ¿verdad?, en cómo administramos lo que Él nos confía. Él está interesado en eso, en cómo administramos lo que Él pone en nuestras manos. ¿Sí? Y Dios, mis hermanos, busca restaurar, no busca acusar, porque Dios no acusa. ¿Cuántos saben? El acusador es Satanás. Él sí viene y nos quiere acusar y nos quiere hacer sentir mal y nos quiere tener ahí todos agüitados, ¿verdad? Pero tenemos que ir a orar a Dios para que el Señor nos levante inmediatamente, ¿no? Entonces, esta parábola, mis hermanos, no fue contada para humillar. La parábola esta que le estoy hablando del mayordomo, de Lucas,
sino para despertar una conciencia en aquellos que le estaban escuchando. ¿Por qué? Porque Jesús, mis hermanos, no está diciendo, eres malo por tener recursos. No dice eso, ¿verdad? Imagínense. No, sino lo que está diciendo Jesús aquí es que, ¿qué estás haciendo con lo que te confié? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y en el siguiente versículo de Lucas, en el versículo 2, dice, entonces le llamó y le dijo a este mayordomo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Ay, a mí me da miedo esto, mis hermanos, de verdad, porque esto no es una amenaza, ciertamente, mis hermanos, sino que es un llamado amoroso de parte de Dios para que evaluemos nuestra vida, evaluemos nuestra economía. Y muchos de nosotros, mis hermanos, no hemos sido irresponsables por maldad. ¿Verdad que no? No, sino por falta de enseñanza, por malos ejemplos, por presiones del sistema, ¿verdad? Del sistema de esta nación, decisiones tomadas con miedo muchas veces. Y Jesús, mis hermanos, no llega con un látigo, ¿verdad? Sino con una verdad que nos hace libres, una verdad que nos libera. Es como esa mochila, ¿no? Usted ve, no sé si usted ha visto alumnos, bueno, antes yo, cuando daban los libros, ¿cuántos recuerdan cuando daban los libros de la escuela y llegaban nuevos, se olían, usted los olía y qué rico, y los quería cargar diario, ¿verdad? Aunque no le tocara la materia, pero ahí va con la mochilota, ¿verdad? Cargando. Y ahí va bien chueco el pobre niño, así que apenas podía caminar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan? Yo sí, porque pues ahí andaba yo con mi mochila también y andaba todo curviado, ¿no? Entonces es como esa mochila o esa bolsa, ¿no? Que se vuelve pesada y muchas personas viven con cargas financieras innecesarias, mis hermanos. Deudas que nunca debieron de cargarse, como esos libros que no necesitabas ese día, pero querías llevarlos porque estaban nuevos y olían rico, ¿verdad? Así cargabas tu mochila innecesariamente de libros, de cuadernos, de materias que no necesitabas. Y así nosotros, mis hermanos, llevamos o vivimos con cargas financieras innecesarias, ¿sí? Deudas que nunca debieron de haberse cargado. Gastos asumidos por una presión social. Y todo el mundo trae carro nuevo. No, yo también quiero tener uno. Todo el mundo está comprando yo también, ¿verdad? Unos jeans, una ropa, qué sé yo. ¿No? Son compromisos tomados a veces por miedo al qué dirán. Decisiones sin consejo ni enseñanza. No fue maldad, fue desorden. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y hoy, hermanos, quiero que nos acerquemos a la palabra con un corazón abierto, ¿sí? No con temor, sino con un corazón abierto a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Porque cuando Jesús habló de mayordomía, no lo hizo para condenar, no, sino para preparar y formar a sus discípulos. Jesús es lo que hace, prepara y forma discípulos, ¿cierto? Y muchos llegan hoy con cansancio, con decisiones financieras que no salieron bien, con preocupación por el futuro. Mire, no levante la mano, pero ¿cuántos están así ahorita en esos momentos? Con esas preocupaciones. Y es importante decirlo, mis hermanos, desde el inicio. Dios no te rechaza por tus errores financieros, desde luego. Te enseña para restaurarte. ¿Cuántos quieren ser enseñados? Jesús no viene a decirnos, ¿por qué hiciste eso? No, ya tomaste la decisión, ahora hay que buscar cómo salir de esa decisión que tomamos mala, ¿no? Porque cuando tomamos buenas decisiones o malas decisiones, pues vienen las consecuencias de esas decisiones, ¿cierto? Entonces Jesús viene a decirnos, ¿por qué hiciste eso? O sea, no viene más bien a decirnos por qué hiciste eso. Jesús no viene a eso, a decirnos por qué hiciste eso, sino que Jesús viene y nos dice, déjame ayudarte a sacar
lo que te está aplastando. Déjame ayudarte. Y la mayordomía bíblica, mis hermanos, no empieza con dar más. Empieza con ordenar mejor, con ser ordenados, entrar en el orden de Dios. Ahí es donde empieza la mayordomía, no es en dar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice Pedro ahí, echad toda vuestra ansiedad, todas sus preocupaciones, ¿sobre quién? ¿Usted está preocupado hoy en esta noche? ¿Usted viene preocupado? Yo digo que, bueno, eso es entre usted y Dios, pero la gran mayoría venimos preocupados por situaciones financieras en nuestras vidas. Pero dice la palabra del Señor que echemos toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Él, sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? No vaya con el compadre, primero vaya con Jesús para que le dé la respuesta. Mire, porque de verdad, siempre en su buzón va a abrir usted una carta donde le ofrecen préstamos. Y no, que con este interés y que el interés de tal es más alto que el que te voy a prestar yo. Y tú te la crees y vas y te endeudas. Peor que como estabas. ¿Sí o no, mis hermanos? Y Jesús en esta misma parábola, más adelante, en la parábola que estamos hablando del mayordomo de Lucas 16, dice ahí en el versículo 10, en Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad, mis hermanos, no empieza cuando tenemos mucho. Ahí no empieza la fidelidad, cuando tenemos mucho. Sino cuando aprendemos a confiarle a Dios lo poco. Ahí comienza la fidelidad. Hoy no vamos a hablar de cuánto tienes. No vamos a hablar de cuánto ganas. No vamos a hablar cuánto das. No vamos a hablar de eso, mis hermanos, para que no se asuste. Eso ya fue otra serie. Hoy vamos a hablar de a quién pertenece lo que tienes. ¿A quién le pertenece lo que tienes? ¿Cómo lo estás administrando? ¿Y qué lugar ocupa Dios en tus decisiones diarias? De eso es lo que vamos a hablar. Pregunta. Déjame preguntarle algo con amor. ¿Lo va a recibir con amor? Si Dios mirara hoy tu vida financiera, hermano o hermana, ¿vería a un hijo caminando solo o a un hijo que confía en su padre? ¿Qué vería el Señor? Hay que reflexionar, ¿no?, en esa pregunta. 1 Corintios 4, versículo 2 nos dice, ahora bien, se requiere, ahora sí, ¿verdad?, que los que administradores, los que administran, se requiere que los administradores, ¿y cuántos administran aquí? Bueno, intentamos administrar. Dios puso algo en nuestras manos para que lo administremos, ¿cierto? Y se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado como fiel, los administradores. Y esa, mis hermanos, no es una exigencia fría por parte de nuestro Dios, por parte de Jesús. Es una invitación, mis hermanos, a vivir en orden. Es una invitación a vivir en paz y en libertad, sin cargas financieras, desde luego. Y para entender esto necesitamos regresar a una verdad fundamental que Jesús enseñó una y otra vez. Nada de lo que tenemos, mis hermanos, es realmente nuestro. ¿Sí está claro esto? Nada de lo que tenemos es realmente nuestro. Todo es un regalo, o bueno, más bien todo es prestado, es, ¿cómo se dice? Es puesto en nuestras manos. Dios pone su confianza en nosotros sobre todas las cosas que Él pone en nuestras manos. Todo es puesto en nuestras manos, confiado por Dios. Dios pone esa confianza en nosotros.
Mire, a unos Dios les dio 2 hijos o uno. A algunos les dio 4, a otros les dio 5 o 6. Eso también es administración, mis hermanos. Esa es la confianza que Dios puso en tus manos. A unos no les puso nada, pero eso no significa que Dios no confía en esas personas para tener hijos. Dios pone otras cosas en ellos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes circunstancias y situaciones de las cuales Dios pone en nuestras manos y confía. ¿Cierto? Entonces, existe en el Evangelio de Mateo, mis hermanos, una parábola donde el Señor Jesús estaba hablando a personas comunes. En Mateo 25, Jesús cuenta una historia sencilla, muy sencilla. Mateo 25, versículo 14, para que lo busque. Ahora sí, estamos en nuestro texto y vamos a ver Mateo 25, versículo 14. ¿Ya lo tiene? Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A ver, digan todos: entregó. Un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Le dijo: ¿saben qué? Vengan todos mis siervos. Voy a salir, no de vacaciones, voy a salir de negocios. Voy a ir a Dubái, ¿verdad? A vender perfumes, a comprar joya, oro, porque allá el oro es bien barato según eso, ¿no? Ahí en las calles no es barato, ¿verdad, hermana? Nomás es la fama. Llega uno y no, pues ¿cuál, no? Bueno, pero este hombre salió de negocios. Salió de viaje, les dijo a todos sus siervos: ¿saben qué? Les encargo la casa, paguen la luz, paguen todos los recibos. Voy a tardar unos meses, pero les encargo, por favor, que todo esté en orden, como si yo estuviera. Cuiden a los animales, o sea, a las mascotas, denles de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que todo se hace cuando salen de viaje, ¿no? ¿Cuántos salen de viaje y encargan a su perrito con el vecino? ¿Cierto o no? Porque quiere que el perrito esté bien. Entonces, este hombre se fue lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. No se los regaló, se los entregó. Y si se fija usted, no está hablando de ladrones, no está hablando de personas malintencionadas aquí. Está hablando ¿de qué? De siervos confiables, de gente común, así como usted y como yo. Gente común, de personas así como nosotros. Está hablando de esto. ¿Sí lo está viendo ahí? Entonces, antes de exigir resultados, el Señor confía. Antes de exigir algún resultado por parte nuestra, el Señor confía en nosotros. Y eso, mis hermanos, nos revela el corazón de Dios. Dios confía en nosotros antes de pedirnos cuentas. ¿Se fijan eso? El texto dice en Mateo 25:15, siguiente versículo, dice: a uno de sus siervos les dio ¿qué? 5 talentos. A otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno, y luego le subráyele ahí, conforme a su capacidad. O sea, a uno le dio 5 porque tenía capacidad para administrar 5. A otro le dio 2 porque tenía capacidad de administrar 2. Y a otro, es decir, le dio 1 porque tenía la capacidad de administrar 1. Pero a todos les dio ¿qué administrar? A unos les da casas, propiedades, negocios, a otros un buen trabajo, a otros un trabajo, no sé, de trabajo industrial, estás en la industria trabajando como empleado, ¿verdad? Pero Dios te da algo, ¿cierto o no? Y Dios, mis hermanos, si nos damos cuenta en estos versículos, Dios no está comparando, no exige lo mismo a todos, no lo exige. Él conoce nuestras capacidades, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Conoce nuestras capacidades. Y sabe, esto es muy profundo. Dios nunca te pide lo que no te ha dado.
No te va a pedir lo que no te ha dado el Señor. Él te va a pedir de lo que ya te dio. Va a pedir cuentas. Algunos tienen más recursos, otros menos. Algunos ganan más, otros apenas alcanzan. Pero todos tenemos algo en nuestras manos. ¿Cierto o no? Y la pregunta es, ¿verdad? Primeramente la pregunta no es cuánto recibiste. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que recibiste de parte del Señor? El Señor, mis hermanos, vendrá y hará una revisión con propósito. O sea, va a venir a pedir cuentas. Porque en Mateo 25, versículo 19, lo vemos ahí. Vea el versículo 19. Después de mucho tiempo, unos 6 meses, póngale que se fue de negocios, regresa el dueño de todas las cosas. Vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué dice ahí? Arregló cuentas con ellos. A ver, ven para acá. Ven, vamos a hacer cuentas. A ver, de los 4 hijos que te di, ¿qué les enseñaste? ¿Los instruiste conforme a mi palabra? ¿Los instruiste, los llevaste a los caminos, a mis caminos? ¿O les diste un negocio para que se distrajeran, se perdieran y se perdieron de la vida cristiana, de la vida que yo ofrecía en este lado de la eternidad, en los cielos? ¿Sí me explico? Como que me hago un poco bolas, pero usted sabe a lo que voy, ¿no? El Señor nos va a pedir cuentas, mis hermanos. A ver, ¿qué hiciste con el negocio que puse en tus manos? ¿Lo administraste bien? ¿Tratabas bien a tus empleados? ¿Les pagabas a tiempo? ¿O los explotabas y los hacías trabajar extras y no les pagabas? O cosas así, los hacías trabajar los sábados y los domingos y algunos querían venir a la iglesia a congregarse y no los dejabas ir porque tenían que trabajar. O sea, todo eso, mis hermanos, ¿no? O sea, yo lo hago más dramático, ¿no? Pero Dios va a pedir cuentas, mis hermanos. Ahora, esto de pedir cuentas, mis hermanos, no es una escena de castigo, sino de rendición de cuentas amorosa. Así como un padre, ¿no?, que vuelve a casa después de un viaje largo de negocios y pregunta a sus hijos y a sus siervos, ¿cómo les fue con lo que les confié? Mira, a veces salimos y se quedan mis hijos en la casa y les decimos, hey, te encargo esto, esto y esto. Y regresamos y les pedimos cuentas o no. ¿Qué hicieron con lo que les encargué? No, ya hice esto. Ah, ok, perfecto. Y a veces ahí, no, oye, ¿cómo van? No, pues vamos bien. Ok. O sea, igual, ¿no? Cuando alguien es como esto, ¿no? Los hijos, los siervos, y llega y les preguntas, hey, ¿cómo les fue con lo que les confié? Y cuando alguien te presta algo valioso, no te lo da para que lo escondas. Te lo da confiando en que lo usarás bien. Así es Dios con nuestras finanzas, mis hermanos, con nuestro trabajo, con nuestros recursos. Y analicemos, mis hermanos, el corazón del mensaje, que es donde tomamos nuestro texto base, Mateo 25, versículo 20. Vamos a leer hasta el 23. Dice Mateo 25, 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, su señor le dijo las mismas palabras, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Si nos damos cuenta, mis hermanos, 2 siervos escucharon las mismas palabras, 2 siervos distintos. ¿Cuáles fueron las palabras que estos siervos escucharon? Bien, buen, siervo y fiel. Y eso es lo que Dios anhela en su corazón
decirnos a nosotros: bien, buen siervo y fiel. Él no quiere preguntarte a ti cuánto acumulaste, sino, ¿fuiste fiel con los recursos que te di? ¿Fuiste fiel con lo que te confié? A mí también me va a pedir cuenta si fui fiel con lo que me entregó en mis manos en esta congregación y a cada uno de los que estamos aquí. Y veamos el contraste, ¿verdad? Con el tercer siervo, allí en Mateo 25-24. Vea el contraste, vea lo que dice ahí. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea, no, es que yo te veo y ya ves, tiene la cara de enojado. Dijo: no, de seguro está enojado. Es que no. Fíjese cómo este siervo interpretó las cosas a su manera con el siervo. Con el Señor. Dice: es que te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Tuve miedo de tu reacción. Tuve miedo de tu mirada. Tuve miedo de tus gestos. O sea, fíjense. Y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Todo lleno de lodo, yo creo, ya corroído bueno, no, porque eran monedas de oro, de plata, ¿no? Pero todo enterregado. Aquí está lo tuyo. Y el Señor lo toma y dice: ok. Y aquí, mis hermanos, es donde surge una advertencia. Surge una advertencia. Vea el versículo 26. Versículo 26, respondiendo su Señor le dijo. ¿Qué le dijo? Siervo malo y negligente. Mire, si hablamos de la diligencia, podríamos hablar de una serie. Hablar de la diligencia. De ser diligentes. Y lo contrario a ser diligente es negligencia. Le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Y el versículo 27 dice: por tanto, ¿qué dice? Debías haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Se fija? El otro día me habló una persona, hace meses: oiga, ¿es bueno que yo haga inversiones? Sí, es bueno, haz inversiones. Las inversiones que más te convienen son esas, pero si el banco te está ofreciendo eso, acéptala. Pero hay otras formas de invertir donde te dan a ganar más. Pero sí es bueno invertir. ¿Sí? Y creo que ya está siendo millonario. No, no es cierto. Pero está invirtiendo su dinero, ahí está generándose. Ahí está guardado, pues no lo va a usar, ahí lo tiene, pero se está invirtiendo. ¿Verdad? Y es lo mismo que está diciendo aquí: debías de haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es de sabios, mis hermanos, saber invertir en cosas correctas. Pero a veces nos falta sabiduría. Porque anhelamos tanto, y créame, no lo tome personal, no es para nadie. Pero este ejemplo es muy claro en la vida de muchas personas. Anhelan tanto tener un carro, un vehículo, una camioneta, lo que sea. Van a la agencia, se los venden a un precio más caro porque lo van a sacar a crédito. Y claro, desde luego, si lo compra de contado, pues le sale un precio más bajo, ¿no? Si lo compra a crédito, le sale a precio más alto. Pero el precio que le dan a usted cuando usted saca un carro de agencia, inmediatamente al salir, al pisar ese vehículo, la calle, ¿qué cree? Se devaluó el vehículo. Usted dígame, ¿eso es una compra inteligente? No lo tome personal y no es para nadie. Pero comprar un vehículo en una agencia donde sabemos que al sacarlo, claro, es el mejor vehículo, desde luego, es un buen carro, pero al sacarlo, ahora, si lo vas a usar como un vehículo utilitario, bueno, eso es diferente. Mire, los ricos son ricos porque saben cómo usar su dinero. Y nosotros los pobres, ellos los ricos, suena como película, ¿no?
Pero nosotros pensamos como pobres, mis hermanos, porque queremos tener buena ropa, buenos vehículos, pero los ricos no, ellos piensan cómo invertir su dinero. Y ellos, por ejemplo, ellos van y compran un vehículo de pesado, se compran un Mercedes-Benz. ¿Han visto esos Mercedes-Benz que parecen Jeep? ¿Lo han visto? Son pesados, vehículos pesados, que si usted los mete como vehículos utilitarios, se pagan solos. No sé cómo le hacen, ellos ahorita no tengo en mente cómo, no me recuerdo cómo, pero ellos sacan esos vehículos, los meten como parte de su compañía y ese vehículo se paga solo. Ellos no desembolsan nada. ¿Por qué? Porque ciertos vehículos de cierto peso pueden entrar y algo hacen ahí que va conforme a la ley. Ya les he dicho que nosotros podemos utilizar la ley a nuestro favor para generar ganancia. Tenemos que ser inteligentes. ¿Cierto, hermanos? Si la ley permitiera que los recursos de esta iglesia los pudiéramos invertir en inversiones, en fondos de inversión, lo haríamos, pero como es no profit, es un business no profit, no se puede, porque no debe de haber ganancia. Se supone que este tipo de negocios, para el gobierno así lo ven ellos, negocios, es un negocio que no genera ganancia, o ¿cómo se dice la palabra en español? Cuando es no profit, es para no lucrar, pues. O sea, se supone que no es para lucrar, no es para generar ganancias, ¿sí? Porque si no, entonces dejaría de ser el propósito para lo que es. Bueno, entonces, aquí lo que estamos viendo, mis hermanos, es que el siervo que falló no fue acusado por robar. ¿Sí se da cuenta de eso? No fue acusado por robar, sino de enterrar lo que recibió. Y muchas veces, mis hermanos, no fallamos por hacer cosas malas, sino por no hacer nada con lo que Dios nos dio. Ahí es donde fallamos. Y déjeme preguntarle esto con mucho respeto y con mucho amor. ¿Está usted usando lo que Dios le confió o lo está enterrando por miedo, inseguridad o desorden? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Porque veamos lo que sucede después de tal acción, de lo que hizo este siervo, allí en Mateo 25-28. Fíjese lo que el Señor hizo, ¿eh? Por eso yo, la verdad, yo con temor y temblor sobre estos asuntos. Porque eso, ahorita estamos hablando de las finanzas, pero la mayordomía aplica para muchas áreas en nuestras vidas, mis hermanos. Muchas áreas en nuestras vidas. Y dice aquí el versículo 28, quitadle pues, quítenle el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Lo poquito que tenía, se lo quitaron por negligente, por no poner y prestar atención. A veces Dios nos da poquito y somos tan negligentes que dice, no, ¿sabes qué? No, mejor te lo quito, se lo doy a alguien más. Señor, ¿por qué Él tiene más que yo? Pues porque tú eres negligente, nos dice el Señor. Entonces les dice, quítenle pues el talento y déselo al que tiene 10 talentos. Versículo 29 dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. No habla de pérdida de salvación, mis hermanos, sino pérdida de oportunidades espirituales. Mire, el Señor nos confía también y pone en nuestras manos ciertas áreas de servicio para servirle a su pueblo. Y nos los confía el Señor. Pero a veces no somos diligentes en lo que el Señor nos da. Y el Señor va a venir y nos va a pedir cuentas. Y si no estamos haciendo lo que realmente necesitamos hacer, entonces el Señor nos va a ir quitando. Nos va a ir quitando. ¿Sí? Entonces son oportunidades espirituales que vamos perdiendo, mis hermanos. Entonces, para entender esta parábola
y aplicarla a nuestra vida hoy, necesitamos responder tres preguntas. Tres preguntas. La primera pregunta, ¿quién es el verdadero dueño? ¿Quién? La segunda pregunta es, ¿qué espera Dios de nosotros? Y la tercera pregunta, ¿cómo vivir una mayordomía fiel hoy? Te repito, pregunta número 1, ¿quién es el verdadero dueño? Pregunta número 2, ¿qué espera Dios de nosotros? Pregunta número 3, ¿cómo vivir una mayordomía fiel hoy? Tres preguntas. Así que vamos a responder cada una de estas preguntas. ¿Quién es el verdadero dueño? Bueno, la parábola que leímos en Mateo 24, versículo 14, nos dice que el amo, que el dueño de todas las cosas, ¿es quién? El Señor. Es el Señor. ¿Sí? Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, dice Mateo 14. El texto no dice que les dio, que les regaló sus bienes como propiedad, sino que les entregó, los puso en sus manos para administrarlos. ¿Sí? Los bienes, mis hermanos, siguen siendo ¿de quién? No lo escuché. De Dios. Los bienes siguen siendo del Señor, no de los siervos. Todo es del Señor, mis hermanos. Mire, no sé si ya sepan esa historia. No quisiera perder mucho tiempo en eso, ¿no? Pero ustedes saben que nosotros, cuando el Señor nos hizo el llamado para venirnos acá, nosotros tuvimos que dejar todo. Así como lo hizo Mateo y Pedro y Andrés, que el Señor les hizo el llamado y dejándolo todo le siguieron. Nosotros dejamos, yo dejé, por ejemplo, un empleo de más de 20 años, con un buen puesto, ganando bien allá en México. Dejamos nuestra casa allá en Guadalajara, recién remodelada, en una buena zona de la ciudad de Guadalajara, cerca del Estadio Jalisco. Eso era una buena zona, cerca del zoológico. Y lo dejamos, ¿sí? Cuando llegas a esta nación, cuando tú dejas esas cosas sabiendo que nada es tuyo, que es del Señor, que a Él le pertenecen, el Señor te restituye esas cosas y te las da porque sabe que en tu corazón no están esas cosas, las cosas materiales. Y déjeme decirle que llegando a esta nación, yo sé lo que es, para algunos es difícil, es prácticamente para otros imposible el poderse hacer de algo, ¿sí? Y cuando lo logras, pues tratas de cuidarlo lo más que puedes, ¿no? Pero en 6 años, mis hermanos, y no le estoy presumiendo, no me lo tome a mal, en 6 años el Señor nos ha bendecido. Y déjeme decirle, la casa que el Señor nos dio, nos puso en nuestras manos para administrarla, el día que Él diga, entrégueme esa casa, se la vamos a entregar. No nos vamos a pegar a ella. No nos vamos a aferrar a esa casa. Si el Señor nos dice, entrégame lo que puse en tus manos, está bien, Señor, es tuyo. Pero ¿qué hiciste? Pero sí me va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con esa casa? Mira, la dejaste caer. La puse en tus manos. Así pasó, mis hermanos. La casa que dejamos allá la pusimos en manos de alguien que no la cuidó y la dejó caer. Entonces ahora tuvimos que levantarla para poderla vender y poder comprar una casa acá. ¿Sí? Entonces, el Señor nos va a pedir cuentas de todo. El Señor puso una casa en tus manos, pero te va a decir, a ver, ¿qué estás haciendo con esa casa? ¿La estás cuidando? Pues claro que la cuidamos, ¿no? O sea, es el lugar donde vivimos, la pintamos, le ponemos una plantita, le ponemos un cuadro. A veces no queremos clavar tantas cosas porque luego no queremos que haya tantos hoyos. ¿Ah? Pero Dios, mis hermanos, es el verdadero dueño.
absoluto dueño de todas las cosas, mis hermanos. Nosotros solo somos administradores temporales. Nosotros solo somos administradores temporales. Salmo 24, versículo 1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, mis hermanos. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo. Nada. ¿Cómo llegamos a este mundo, mis hermanos? Sin nada. Así fue como llegamos a esta nación, sin nada. Nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, dice primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, y sin duda, nada podremos sacar. ¿Usted qué cree? ¿Qué se va a llevar cuando tenga que entregarle cuentas al Señor? Señor, pero lo compré con mi dinero. Ah, ¿sí era tu dinero? Es que yo trabajé duro. ¿De veras? ¿Y quién te dio la fuerza? ¿Y quién te dio la salud? Señor, pero ¿quién te dio todas esas cosas? Mire, si el Señor quiere, mañana nos vamos con Él. ¿Ya se quiere ir, hermana? No, no, sí, bueno, ¿no? O sea, pues el morir es ganancia, pero el vivir es para Cristo, mis hermanos. Amén. Entonces, le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Tener una tarjeta de crédito bancaria, ¿usted qué cree? ¿Es su dinero? ¿De usted? Ay, tengo una tarjeta, aleluyas, el Señor me bendijo con una tarjeta. Y ve el crédito que tengo. Tengo un crédito de $20,000. Ay, vamos a gastarnos el dinero. Vamos a gastarnos el dinero. Hay una canción del Vaquero Vázquez que habla de vamos a gastar, se las poníamos de niños y vamos a gastarnos el dinero, decía una niña, ¿no? Vamos a gastarlo ya. No le hagas caso al vaquero, no lo tenemos que acabar, decía la niña, ¿no? Compraremos unos dulces y un mazapán, decía. Está bien suave esa, ¿eh? Ahí la van a buscar, ¿eh? El vaquero Vázquez. Búsquelo, es buena para niños y son enseñanzas bíblicas. El Vaquero Vázquez. Entonces, tener una tarjeta de crédito bancaria, mis hermanos, no te hace dueño de ese dinero. ¿Sí o no? Te hace responsable de usarlo correctamente. Responsable. Y así son nuestras finanzas delante de Dios, mis hermanos. El problema viene cuando creemos que somos dueños de ese dinero que está en tu cuenta bancaria. Ese es el problema. Y eso provocará que gastemos sin orden. Es decir, que gastemos desordenadamente. Eso va a provocar. Cuando creemos que somos dueños de lo que está en el banco, en nuestra cuenta bancaria personal, nuestra, mía, entre comillas tuya, es cuando gastamos sin orden. Por ejemplo, la persona que cobra su salario y lo primero que hace es que vamos a comer a unos tacos, vamos al McDonald's, a la In-N-Out mejor porque están más buenas, ¿no? O a veces compran cosas que no necesitaba, o pagar suscripciones que casi no usa, y al final del mes dice, ay, no sé en qué se me fue el dinero. ¿En qué se me fue el dinero? Ya no me queda nada. ¿Le ha pasado eso? No conteste. No fue falta de ingreso, ¿verdad que no? Fue falta de mayordomía. Fue falta de mayordomía. Cuando creemos que somos dueños, mis hermanos, en ocasiones vamos a decidir sin consultar. Por ejemplo, antes de preguntar u orar, tomamos decisiones grandes, una decisión grande. Y vuelvo con lo mismo, ¿no? Como por ejemplo comprar un auto. ¿Más caro?
de lo que puedo pagar. O firmar un préstamo, pues porque todos lo hacen. O aceptar una deuda por presión familiar o social. Ándale, esa es la casa de mis sueños, cómpramela, ¿no? Ay, me gusta tanto ese vestido, pero mujer, cuesta $300, pero me gusta. Ándale, cómprame, está bien. ¿No? Y después, ¿qué viene? Después de todo esto, viene el estrés, el E4, el E5 y el E6. Viene el estrés. Y entonces es cuando sí, busca al Señor. Señor, ayúdame, por favor. Ya no sé qué hacer con esta deuda. La tarjeta la tengo hasta full. Cuando creemos, mis hermanos, que somos dueños, vamos a dar solo si sobra. Por ejemplo, siempre vemos y decimos, es que tengo que pagar la renta, tengo que pagar el teléfono y la luz, el streaming, la comida, tengo que ir al súper, ay, las aseguranzas. Y al final se dice, si me queda algo, entonces voy a dar para Dios. Si me queda, si me sobra. Y en la práctica, Dios queda en último lugar, mis hermanos. Cuando ¿quién es el dueño de todo? Así que ahorita pónganme una canasta. No, no se crea. Pero cuando entendemos esto, mis hermanos, que somos mayordomos, entonces vamos a administrar con temor de Dios. ¿Sí? Cuando entendemos que somos mayordomos, vamos a administrar con temor de Dios. Por ejemplo, antes de gastar, la persona se pregunta, ¿esto que quiero gastar honra a Dios o solo satisface mi impulso? Entonces, decide no comprar algo aunque puede, porque entiende que no todo lo permitido conviene. No todo conviene. Es que esa televisión es la nueva, es de cristal y se ve bien, no, bien suave. Oye, pero en tu casa tienes una tele. No, pero esa está bien suave. Pero ya se descompuso. ¿Qué? No, pero esta se ve mejor. Y vas y la compras. Y no tienes una estufa que le estás batallando, se le está desbaratando, pero tienes la tele la última. Entonces fue una compra con falta de sabiduría, ¿no lo cree? Entonces cuando entendemos, mis hermanos, que somos mayordomos, vamos a priorizar correctamente. Vamos a priorizar. Por ejemplo, al recibir su ingreso, ¿qué va a hacer la persona? Va a apartar lo que le corresponde a Dios. Cubre lo necesario, planea lo demás con sabiduría. No porque le sobre, sino porque Dios es primero. Entonces, cuando entendemos, mis hermanos, que somos mayordomos, vamos a vivir con gratitud. En lugar de comprarse con otros, en lugar de compararse con otros o vivir frustrado, la persona va a decir, gracias, Señor, por lo que me has dado. Ahora enséñame a administrarlo bien. Entonces esto, mis hermanos, va a producir menos ansiedad, menos envidia y más contentamiento. ¿Sí o no? Porque 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aunque haya frijoles, aunque haya nada más puro huevito, pero qué rico. Hágaselo de 1000 maneras. Póngale ahí huevo revuelto, huevo estrellado, huevo cocido. Hay muchas maneras de hacer huevo, mis hermanos. Y no reniegue porque otra vez huevo. Dele gracias a Dios. Tenga contentamiento, dice la palabra. ¿Sí o no? ¿Jóvenes?
Así que cómase ese huevito con ese contentamiento. Ay, qué rico te quedó, jefita, o mamita, o como le haga, ¿no? O mamá, o no sé. Qué rico te quedó este huevo. Ayer lo hiciste igual, pero ahora está más rico, ¿no? Así que cuando creemos entonces que somos dueños, mis hermanos, el dinero nos gobierna. Y cuando entendemos que somos mayordomos, Dios gobierna nuestras decisiones. Le repito, cuando creemos que somos dueños, el dinero nos gobierna. Pero cuando entendemos que somos mayordomos, Dios gobierna nuestras decisiones, mis hermanos. Esa es la primera pregunta. Vamos por la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Mateo 25:15, lo leímos. Dice que Dios dio, o el Señor dio a cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Dios conoce, mis hermanos, nuestras capacidades. Créalo. Él sabe de lo que somos capaces. Conoce nuestras capacidades. Dios las conoce perfectamente. Él las puso. Él no las puso a nosotros. Que no lo sepa. Por ejemplo, dos personas trabajan en la misma empresa. ¿Le ha pasado? Pero una persona tiene un salario más alto. ¿Por qué? Si trabajamos en la misma compañía. Sí, pero es que él es el gerente. Él tiene mayor responsabilidad de esa compañía. ¿Sí? Y la otra persona apenas cubre lo básico, ya que su puesto es en la producción. Entonces un gerente gana desde luego más que alguien que está trabajando en la producción, aunque trabajen en la misma compañía. Aunque estemos en la misma iglesia, cada uno tiene capacidades diferentes. ¿Me explico? Entonces Dios, hablando de estas personas, no espera que ambos administren la misma cantidad. Si Dios le da más cantidad a uno, espera que lo administre bien. Mayor responsabilidad. Entre más ganas, mayor responsabilidad tienes delante de Dios. Entre más tienes, mayor responsabilidad tienes delante de Dios. ¿Lo sabías? ¿O no? Entonces Dios no espera que ambos administren la misma cantidad, pero sí espera que ambos administren con fidelidad. ¿Sí? Dios no te pide lo que no tienes. Dios te pide que seas fiel con lo que sí tienes. ¿Sí? Así tu carrito esté ahí que apenas ahí, ¿no? Pero Dios quiere que lo administres bien. Y si traes un carro que vuela que anda como bólido, como el Rayo McQueen, también el Señor espera que lo cuides bien, que seas fiel con lo que tienes. ¿Hasta aquí vamos claros, mis hermanos? Entonces, mis hermanos, Dios no compara a los siervos. Un creyente en ocasiones se desanima porque ve a otros que dan más, o que tienen más, o porque prosperan más. De verdad. Hay creyentes que se desaniman, hermanos que se desaniman, pero Dios no dijo, bien, buen siervo, porque diste igual que el otro. No dijo eso el Señor, ¿verdad? Dijo, bien, buen siervo y fiel. Dios, mi hermano, no te evalúa por comparación, te evalúa por obediencia. Digan todos obediencia. Entonces Dios, mis hermanos, no exige lo mismo a todos, ¿verdad que no? No exige lo mismo. Un padre no le pide a un niño pequeño que cargue lo mismo que un adulto, ¿verdad que no? A ver, mijo, ayúdame con esa bolsa del mandado. Y el bebé, ahí va, apenas el bebé puede caminar, está aprendiendo a caminar y le das una bolsa del mandado. Oye, y tú ahí vas como si nada, ¿no? Si puedes, ándale, córrele. Imagínate, da risa, ¿no? Se ve mal eso, ¿no? Entonces Dios, mis hermanos, no exige lo mismo.
Es como un padre que no le pide al niño pequeño que cargue lo mismo que un adulto. Le pide lo que puede cargar. ¿Me quieres ayudar? Y está el niño que quiere ayudar. Ten, y le da una cosa que puede cargar. No le da una bolsa entera, ¿cierto? Así es Dios, mis hermanos. A uno le pide administrar 5, a otro le pide administrar 2, a otro le pide administrar 1. El problema no fue recibir menos. El problema fue no hacer nada con lo que te dio. Dios no mide la cantidad que administras, mide la fidelidad con la que administras. ¿Sí? Dios no espera igualdad de resultados, sino fidelidad. ¿Sí? Fidelidad. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, que seamos buenos siervos. Eso espera Dios de nosotros. Que seamos buenos siervos y además, ¿qué cree? Y fieles. Buen siervo. Porque buenos siervos hay muchos, mis hermanos. Levanten su mano todos los buenos siervos. ¿No hay ninguno aquí? Todos los buenos, nomás uno ahí atrás. Todos los buenos siervos, levanten su mano. Todos los buenos, ¿y los demás qué? ¿No tienen fe o qué? Todos los buenos siervos, levanten su mano. Muy bien. Hay buenos siervos. Las iglesias están llenas de buenos siervos, mis hermanos. Pero fieles, hay pocos. Buen siervo y además fiel. O sea, Dios espera que seamos buenos siervos, sí, pero también que seamos fieles. Porque ¿qué dice Mateo 25:21? Bien, buen siervo y fiel. Y observemos aquí algo, mis hermanos. El elogio no fue para la cantidad ganada. ¿Verdad que no? ¡Oh! Tú ganaste 5. Eso, tú eres el mejor, ¿eh? Eres el campeón. Te vamos a poner como empleado del mes. No. El elogio no fue por la cantidad ganada, sino ¿por qué? Por la fidelidad demostrada. A ese fue el elogio. Buen siervo y fiel. Ahí fue el elogio. Dios, mis hermanos, como le dije, no le va a preguntar ¿cuánto ganaste? ¿O cuánto acumulaste? El Señor le va a preguntar ¿fuiste fiel con lo que te confié? ¿Lo usaste con sabiduría? Fidelidad, mis hermanos, en el caso de la mayordomía, significa ordenar tus finanzas. Por ejemplo, una persona decide sentarse una tarde del mes. ¿Cuántos lo hacen? Se sientan y comienzan a hacer cuentas. ¿Cuánto ingresa y cuánto sale? ¿Cuánto gastas? ¿Cuántos lo hacen? Muy pocos. Muy pocos. Y a veces no nos da, por no hacer eso, no nos damos cuenta que hay fuguitas. Que hay fuguitas y que sumándolas todas se hacen mucho. Entonces, si hacemos esto, anotamos, como este hombre que anota cuánto entra, anota cuánto sale una vez al mes, va a identificar y nosotros vamos a identificar gastos innecesarios y vamos a poner límites claros, mis hermanos. ¿Cuántos pagan Spotify y no lo usan? ¿Cuántos pagan Netflix? ¿Cuántos pagan, qué sé yo, alguna app que no usan, que nomás pagaron y ya? Y sabe una cosa, si usted no revisa su estado de cuenta en el banco, hay gastos que usted no hace y que le están rebajando. Y dice, ¿y esto de cuándo? Hoy tengo un año pagando esto, pero ¿de cuándo? ¿De qué? Y cuando usted reclama no le regresan nada. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? Aquí es muy común eso, mis hermanos. Digo, ¿qué está pasando? ¿Sí se fija o no? O no, ni cuenta se ha dado. Revise su estado de cuenta y a lo mejor ahí le están rebajando algo DoorDash. Dice, ¿yo de qué? Si yo un año pagando, ¿no? Universal Studios, caray, ¿cuándo pagué yo esto? ¿En serio, mis hermanos? Si usted no revisa, ahí va a estar usted pagando cosas que ni siquiera solicitó, ni siquiera pidió y ni siquiera contrató.
De verdad. Por eso tiene uno que hacer anotaciones cada mes. Entradas y salidas. Lo que ingresa y lo que gasta. ¿Estamos o no, mis hermanos? ¿Por qué? Porque si alguien hace eso, ya no va a decir, bueno, ya Dios proveerá. ¿Verdad que no? Para justificar el desorden. Sino que ahora vamos a decir, bueno, Dios proveyó, ahora debo de administrar esta provisión. ¿Sí? Proverbios 21:5 dice lo siguiente: los pensamientos, es decir, los planes del diligente, porque hubo un siervo negligente, ¿verdad? Pero los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. El que es diligente. Mas todo el que se apresura alocadamente a gastar. ¡Ay, ya recibí! ¡Uy, vamos a gastarnos el dinero! Como la niña esta que quería gastarse el dinero. Vamos a comprar un mazapán. Compraremos un helado y hasta una Coca Light, decía. Me dan ganas de ponerla ahorita. Pero dice la escritura que más todo el que se apresura alocadamente a gastarse su dinero, yo ahí le agrego, de cierto va que a la pobreza. Y muchos tenemos ese pensamiento, mis hermanos, tristemente. Pensamos como pobres. Lo que recibimos ya no lo queremos gastar. En antes pensar lo que vamos a pagar. Fidelidad en el caso de la mayordomía, mis hermanos, significa evitar deudas innecesarias. Por ejemplo, alguien quiere cambiar su teléfono. Es que ya salió el iPhone 17. ¿O cuál va? 21, 22, ya ni sé. ¿17? Y usted dice, yo traigo el iPhone 10. Ya van el 17, ya me perdí 7. ¿Sí? Alguien quiere cambiar su teléfono, pero el que tiene aún funciona. ¿Sí o no? Y en lugar de endeudarse para aparentar y decir, traigo el de la última moda, el que anuncian en la televisión, y además me dieron gratis esta iPad y este Apple Watch. Gratis, te lo cobran. Ese es el gancho. No, te endeudas para aparentar. ¿Y qué pasa? ¿Y sabes qué? No. Hay algunos que dicen, no, ¿sabes qué? No. En lugar de endeudarse para aparentar, mejor decide esperar. No porque no pueda comprarlo, sino porque no quiere hipotecar su paz. Si tengo 3 años, tengo que pagar el contrato. 3 años. ¿Para qué me metí en esta? Y tiene que ser forzosamente a fuerzas. Vaya la redundancia. Entonces, ¿qué dice Proverbios 22:7? Dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Así que no pida prestado. No pida prestado al banco, ni instituciones financieras, ni saque el iPhone de último modelo. ¿Por qué? Porque usted se va a convertir en siervo de ese que le presta. ¿Me explico? Fidelidad, mis hermanos, en el caso de la mayordomía, significa honrar a Dios primero. Por ejemplo, al recibir su salario, lo primero que hace no es pagar plataformas, streaming, ni salir a comer, sino apartar lo que le corresponde al Señor. ¿Sí me explico? No lo hace por obligación. Es que el pastor me dijo, no, ya me amenazó. Aquí nadie le amenazamos. ¿O cuántos hemos amenazado que tiene que dar su diezmo? Y es más, y si se va de vacaciones, deje aquí su dinero antes de que se vaya. ¿Cuándo le hemos dicho eso? No, de verdad, ¿cuándo le hemos dicho? Jamás. Y ni lo vamos a decir. ¿Sí? Entonces no lo haga por obligación. Hágalo por agradecimiento. Y dígale, Señor, tú eres mi proveedor. Y yo te voy a dar lo que a ti te corresponde. ¿Qué dice Proverbios 3:9? Proverbios 3:9 aparece en su pantalla y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Sí? Fidelidad, mis hermanos, en el caso de la mayordomía, significa usar lo que tienes para bendecir.
Por ejemplo, una familia decide ayudar discretamente a alguien necesitado, sin que nadie, o sea, que su mano derecha no sepa lo que hizo su izquierda y viceversa. Y decide apoyar una misión o bendecir a otros sin esperar reconocimiento. No dan de lo que les sobra, dan de lo que Dios puso en sus manos. Y yo le doy gracias a Dios porque esta congregación, de verdad, es dadivosa, ¿cuál es la palabra? Es generosa, es generosa. Sí, le doy gracias a Dios por eso. Porque a pesar de que somos poquitos, la mayoría, mis hermanos, son generosos. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado, dijo Pablo, fíjense, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo lo entendía y lo tenía claro, mis hermanos. Entonces la fidelidad no se demuestra en cuánto tenemos, sino en cómo usamos lo que Dios nos confió. Y recordemos una vez más, mis hermanos, lo que dice Lucas 16:10, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Tercer pregunta, y ya no alcancé, bueno, ni modo, y aquí le cerramos. No. ¿Quiere escucharlo de la tercera pregunta? Tercer pregunta, ¿cómo vivir una mayordomía fiel hoy? ¿Cómo hacerlo hoy? Hoy, en estos tiempos tan difíciles. ¿Cómo hacerlo? En los versículos de Mateo 25, 16 al 18, mis hermanos, vemos a dos siervos que actuaron, trabajaron y multiplicaron lo que su Señor les había confiado. Le repito, actuaron, trabajaron y multiplicaron. Pero el triste contraste fue que uno de esos siervos enterró lo que el Señor le había dado. Se paralizó de miedo y vivió con ese miedo. ¿Verdad? Entonces, esa es la diferencia, mis hermanos. Ahora, ¿qué principios prácticos nos deja esta enseñanza? Mire, vivir, número uno, los principios prácticos que nos enseña el de ser mayordomos, esta enseñanza, estos principios prácticos que nos deja esta enseñanza es, número uno, vivir con intención, no con miedo. El miedo produce parálisis, mala administración y decisiones apresuradas. Número dos, otro principio es administrar activamente. Porque Mateo 25:16 dice que los siervos fueron y negociaron. ¿Verdad? Así que revisemos gastos, mis hermanos. Hagamos presupuestos y busquemos consejo financiero. Tercer principio, pensar en rendición de cuentas. Mateo 25:19 dice que el Señor de aquellos siervos arregló cuentas con ellos. Y debemos de tener bien en claro esto, mis hermanos, que un día vamos a dar cuentas, no para condenación, sino para evaluación. Vamos a dar cuentas. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Principio número 4, usar lo temporal con visión eterna. Mateo 25:29 dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. El dinero, mis hermanos, es una herramienta, no es un propósito, es una herramienta. Y tenemos que usar lo temporal con visión eterna. Es decir, lo que Dios deposita en nuestras manos tiene que ser usado con sabiduría para ayudar a los necesitados, ayudar a algún hermano que está pasando alguna necesidad difícil, económica, ¿verdad? Porque, mire, los judíos se ayudan entre ellos, ¿verdad? A veces nosotros somos muy, muy raros.
Deberíamos de demostrar lo que ellos muestran, ¿no? Y apoyarnos. Pero el dinero es una herramienta, mis hermanos, no un propósito. Entonces, ya para concluir, mis hermanos, al final de esta parábola, Jesús no nos deja con una fórmula financiera. ¿Se dio cuenta? Ay, a ver cómo lo voy a hacer para ahorrar. 2 por 1, 2, 2, no. Elevado al cuadrado, pi por, no. Nada de eso. Jesús no nos dejó una fórmula financiera. Nos deja una pregunta en nuestro corazón. No pregunta cuánto ganamos, cuánto acumulamos, cuánto logramos, no. Jesús nos pregunta si somos fieles. Llévese eso en su corazón. ¿Somos fieles con lo que Dios puso en nuestro corazón, en nuestras manos? Hoy, mis hermanos, entendemos que Dios es el dueño de todo, ¿cierto? Nosotros solamente somos mayordomos, no somos propietarios. La fidelidad no se mide por cantidad, sino por obediencia. Y también vemos, mis hermanos, con claridad el contraste, que unos actuaron con fe y otros se paralizaron por miedo. Si al escuchar este mensaje te diste cuenta de algunas áreas en tu vida que están desordenadas, no es para vergüenza, mis hermanos, es para restauración. Dios quiere restaurar tus finanzas, quiere restaurar nuestro corazón, nuestra vida. El Señor no vuelve con un látigo en la mano, Él vuelve con una invitación. Y esta invitación que el Señor nos hace es: camina conmigo y aprende a administrar mejor lo que te confié. Cristo, mis hermanos, es el centro. Jesús no solo contó esta parábola, también Jesús la vivió. Porque siendo rico, Jesús siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. No enterró su vida, la entregó. Y hoy, mis hermanos, nos enseña que la verdadera riqueza no está en retener, sino en confiar. Tal vez hoy el Espíritu Santo te está diciendo: ordena lo que has descuidado. Confía donde has tenido miedo y usa lo que tienes, aunque parezca poco. Y recordemos esto, mis hermanos: Dios no busca siervos perfectos. Dios no busca siervos ricos tampoco. Dios busca mayordomos fieles. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso. Y hoy, Señor, nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, en esa confianza, reconociendo que todo lo que tenemos viene de tus manos. Nada nos pertenece realmente, Señor. Lo único que somos, nosotros somos mayordomos de tu gracia. Somos mayordomos de tu provisión. Y somos mayordomos de tu confianza. Gracias, Señor, por confiar en nosotros. Porque a cada uno de nosotros nos has confiado, a unos más, a otros menos, pero a todos y cada uno de nosotros pusiste en nuestras manos lo que tú quieres que administremos. Y tú pusiste esa confianza en nosotros. Y hoy, a la luz de tu palabra, Señor, entendemos que no siempre hemos fallado por maldad, sino muchas veces por falta de enseñanza, por malos ejemplos, muchas ocasiones por la presión del sistema y por decisiones tomadas con miedo. Pero hoy en esta noche, Señor, te pedimos que nos perdones. Señor, cuando el temor ha gobernado nuestras decisiones,
Y cuando hemos enterrado lo que tú nos confiaste, hemos fallado. Por eso te rogamos que nos perdones, Señor. Limpia nuestro corazón de toda avaricia, de toda ansiedad por el mañana, de toda falsa seguridad puesta en el dinero. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero, no en sí el dinero, sino el amor al dinero. Enséñanos, Señor, a confiar en ti como nuestro proveedor y no en lo que vemos o acumulamos. No, Señor, te pedimos sabiduría para ordenar nuestras finanzas. Te pedimos, Señor, discernimiento para evitar cargas innecesarias. Señor, danos un corazón obediente para honrarte a ti primero. Pon en nosotros un espíritu generoso para usar lo que tenemos para bendecir a otros. Allí donde hay desorden, Señor, te rogamos que traigas orden, que ordenes, Señor, nuestros pasos. Ahí donde hay miedo, Señor, que tú traigas fe. Ahí donde hay culpa, Señor, que tú derrames de tu gracia. Y donde hay estancamiento, que tú traigas crecimiento, Señor. Te rogamos, Señor, que nos guíes a través de tu Espíritu Santo en cada decisión, en lo pequeño, en lo grande, para que nuestra vida refleje que tú eres el dueño y nosotros simplemente somos siervos fieles. Y que un día, Señor, cuando estemos delante de ti, no se hable de cuánto tuvimos, sino de cómo fuimos fieles. Queremos escuchar tu voz que diga: buen siervo y fiel. Te lo pedimos, Señor, confiados, no en nuestras fuerzas, sino en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, quien no enterró su vida, sino que la entregó por amor a nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le dices: gracias, Señor? Gracias, Padre, por confiarnos en nosotros. De ahora en adelante yo quiero hacer lo correcto delante de ti. Solo dame sabiduría, Señor. Solamente guíame, Señor. Aprenderé a confiar más, a depositarme toda mi confianza en ti. Perdóname, Señor, si he hecho lo que yo he querido, si he hecho lo que mi carne me ha pedido. Pero a partir de hoy, Señor, yo quiero ordenar mis pasos. Que me ayudes a ordenar mis finanzas. Danos, Señor, la sabiduría que proviene de lo alto. Necesitamos de ti, Señor. Llénanos, Señor. Danos más de ti, Señor. Te lo rogamos a ti, oh Dios, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, pues que el Señor les bendiga. Despídanse unos a otros y nos vemos en la próxima reunión.